Buenas tardes a todas y a todos y feliz domingo también. Vamos con otra semana más con un breve vídeo sobre el resumen de las cosas más importantes de la semana de Estados Unidos. Hoy va a ser un poco diferente porque yo creo que hay que mencionar un poco la situación que hemos vivido ahora la semana pasada y la que vuelve a estar un poco muy presente de momento en los mercados, ¿no? Es decir, si en general vemos todos los retail sales, los permisos de construcción, todos los datos de los jobless claims, etcétera, 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 están todos más o menos o bien positivos o a la par, ¿no? Es decir, que sin moverse o un pequeño tick por debajo. Pero esto no es lo que más de momento preocupa a los mercados, sino más bien vuelve el miedo a la inflación. Esto obviamente hemos visto que esto ha favorecido según qué sector y valores, positivamente obviamente, y otros no tanto, y también vuelve ese miedo de las circunstancias ahora mismo que estamos viviendo otra vez con el coronavirus, ¿de acuerdo? Tanto en Europa de momento mucho, Austria, Alemania, etcétera, y en otros países también vuelve esa preocupación, porque seguimos con un porcentaje muy alto según lugares de poca vacunación, ¿de acuerdo? Entonces vuelven estos temas que se han quedado un poco aparcados de tener más presencia. Aún así vemos un SP500 con mucha fortaleza escribiendo máximos históricos. En el Nasdaq ha sido igual, ¿no? Es decir, que obviamente si baja el rendimiento de los bonos, de momento los que más se han visto beneficiados por la circunstancia han sido los valores tecnológicos. De ahí también luego vamos a comentar Nvidia, los fortes earnings que han tenido. En el Dow Jones, debido a su, digamos, constelación de los valores que lo lleva, pues ha tenido una corrección más bien, y lo mismo en el Russell, ¿no? Es decir, que con las small caps pues han tenido una semana, se han llevado alguna paliza que otra. Y lo que mencionaba antes, Nvidia, impresionante, y muchos valores muy parecidos del sector tecnológico han presentado unos earnings, resultados muy, muy positivos, y eso obviamente muestra fortaleza, y de ahí también, aunque hay muchos otros valores dentro del Nasdaq que no han tenido esa repercusión esta semana, pues hay muchos sectores que vemos con fortaleza, ¿no? De momento habrá que estar con 5 o con 6 ojos encima de las pantallas y sobre todo las noticias para ver un poco cómo va a reaccionar el mercado la próxima semana. Y poco más, os voy a dejar con mi compañero David, os voy a comentar más sobre Europa y nos vemos el próximo fin de semana. Un abrazo. Hola equipo, muy buenos días. Bueno, vamos una semana más con el resumen de las noticias más importantes de los mercados europeos, después del resumen del mercado americano. Comenzamos la semana el lunes 15 de noviembre con una noticia muy importante que ha tenido repercusión en los diferentes días de la semana. El BBVA lanzará una OPA sobre la mitad del banco turco Garanti, que no controla, por 2.249 millones de euros, con lo cual aumenta su exposición en Turquía. Airbus vende 255 aviones a Indigo Partners. ACS prevé cobrar los 5.000 millones de euros de Vinci este año. AstraZeneca pierde 1.400 millones de euros y para este día, un dato macro, la balanza comercial de la zona euro es mejor de lo esperado. Para el martes 16 de noviembre, Técnicas Reunidas necesita más ayuda a la SEPI, más de la que ya ha solicitado en meses anteriores. Shell provoca un terremoto político en Reino Unido al anunciar que se marcha de las Islas Británicas para irse a Países Bajos, y la evolución del desempleo en Reino Unido es mejor de lo esperado. Para el miércoles 17 de noviembre, un dato macro: España se queda rezagada del resto de las economías de la zona euro, ya que es la tercera economía que menos crece en la zona euro, con un crecimiento de un punto inferior a la media. El IPC mensual y anual en Reino Unido es superior a lo esperado, y el IPC en la zona euro es en línea con lo esperado. Para el jueves 18 de noviembre, un dato macro de diferentes analistas que indican todos, la mayoría de ellos, que la economía española, el PIB, crecerá menos de un 5% este año. Analistas como Banco Santander, JP Morgan, Goldman Sachs, Comisión Europea, todos pronostican un crecimiento menor al 5%, en contrario con las previsiones del gobierno español, que se sitúan en el 6,5%. Otro dato importante macro es que el PIB español está un 122
del PIB, pero el PIB está creciendo bastante y en valor absoluto ya es 1,43 billones de euros. La escalada de la inflación y los problemas en la cadena de suministro están golpeando en la recuperación y para el viernes 19 de noviembre se anuncia desde la Unión Europea que abrirá ayudas para impulsar la producción de chips. El fondo IFM compra títulos a mayor precio que la OPA de Naturgy. Técnicas Reunidas logra un contrato de 825 millones de euros que se suma a otros que ya tenía y suma un montante de 4.000 millones de euros en proyecto, pero ha solicitado, como se comentó, como se ha comentado el martes, una ayuda adicional en la SEPI y el BBVA sufrió el jueves 18 de noviembre una caída importante debido a la depreciación de la lira turca, como hemos comentado, como su exposición está aumentando, pues cualquier movimiento en la economía de Turquía le afecta directamente. Muy bien, equipo, pues estas han sido las noticias más relevantes de los mercados europeos. Un abrazo.